Este programa está patrocinado por For Founders Capital, el Angel Fund de Founders para Founders. Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. Bienvenidos a Seed Rocket Startup School, hoy en un nuevo capítulo, un capítulo especial, un capítulo confinado, cada uno en su casa, todos responsables de nuestro día a día, de hacer malabares entre, familia, trabajo y demás. Y obviamente, pues tenemos a alguien que además ha añadido a un miembro más en su familia, que es Jesús Monleón. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien. Oye, ¿cómo va la cosa por ahí? ¿Cómo te encuentras tú? ¿Todo bien, no? Todo bien, lo importante es que a nivel de salud todo bien, así que Exacto, perfecto. Exacto, ya si ya para el Día del Gordo y ahora el Día Mundial de la Salud, después de esta experiencia me da a mí que lo va a ser todo el año, ¿eh? También tenemos con nosotros a Marc Badosa, que es otro de los fundadores, founding partner de Seed Rocket for Founders. ¿Qué tal, Marc? Muy bien, aquí estamos, También, aguantando el temporal. Aguantando el temporal, también tú también estás bien, de salud, todo en su sitio, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno. Eso está muy bien. Y luego también con nosotros tenemos pues al que es nuestro invitado de hoy, porque como podéis ver, hoy seremos muchas más voces, pero es que hay muchas ganas de preguntar muchas cosas con el tema que vamos a tratar. Y es que tenemos con nosotros a Sergio Pérez, que es Managing Director Sabadell Venture Capital. ¿Qué tal, Sergio? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por también aceptar nuestra invitación en estos días, un poco especiales, por qué no decirlo, y en el que entiendo y además en el que es un poco tu oficio, que también lo estás viviendo como una montaña rusa. Efectivamente. La verdad es que esta situación es complicada para todos. Desde luego. Bueno, pues vamos a poner ahí, nos ponemos manos a la obra, vamos a hacer esas preguntas y también pues vamos a dar entre los consejos que nos dará nuestro invitado y también esas conclusiones que dará para que todos los emprendedores, todos los profesionales, ya sabéis que este es el podcast de profesionales para profesionales, pues anoten y tengan muy en cuenta pues un poco para capear la situación que nos está tocando a vivir a todos en muchísimos aspectos. Jesús, cuando quieras. Pues muy bien, pues muchas gracias por toda esta introducción y gracias, Sergio, por venir. Sergio, nos conocemos de hace mucho tiempo y hoy lo que quería era, aprovechando también que Marc tenía disponibilidad para dedicarnos tiempo, era pues aprovechar para indagar más sobre una figura que es el Venture Debt, que es cómo podemos financiar la compañía, no solo en capital, no solo con deuda bancaria, sino con otros instrumentos financieros, ¿no? Y entonces, pues llamé a Sergio para que nos pudiéramos entrar en el detalle que todo el mundo, porque creo que en el momento que estamos viviendo actual, bueno, no solo en este momento, sino en cualquier otro momento, es oportuno o puede ser oportuno el Venture Debt, hay poco conocimiento y que Sergio, pues que dentro del Banco Sabadell pues tenéis un vehículo que se dedica a esto, que nos pueda explicar. Pero antes de nada, Sergio, lo que sí que te pediría es si tú nos puedes explicar un poco tu trayectoria profesional, porque entiendo que estuviste como, si no recuerdo mal, como emprendedor antes de financiador, o trabajando en alguna startup. Si nos puedes explicar un poquito... Estuve en el otro lado de la barrera durante un tiempo. Explícanos un poquito cuál es tu trayectoria. Pues mira, yo estuve estudiando telecomunicaciones, soy ingeniero de telecomunicaciones por la UPC y cuando estaba acabando la carrera empecé a trabajar en el área más técnica, en Vodafone, pero justo acabando conocí a Bart Hoskin, fundador de Southwind, y la verdad es que el proyecto que me explicó me emocionó y me enrolé con él. Inicialmente ahí lo que queríamos era diseñar un ASIC, un chip, para juntar la parte de baseband y radiofrecuencia de Bluetooth, pero como muchos emprendedores tuvimos que pivotar y al final acabamos fabricando y diseñando headsets Bluetooth como accesorios móviles y para coches. ¿Qué año era esto? Pues esto fue en 2001. Cuando ha llovido. Ha llovido. La verdad es que fue todo, yo siempre digo que fue un máster fantástico el poder estar en una startup en esa época, el aprender pues realmente cómo se gestiona una compañía con un equipo fantástico. Pero Southwind era una de las compañías en aquel momento que tenía muy buena pinta, que incluso llegó a
no sé, a levantar rondas seguros relevantes, ¿no? Que estuvo Nauta por ahí, pero incluso Sí. a tener volúmenes de facturación importantes, ¿no? No sé la historia, pero... Efectivamente, llegamos a facturar casi 20 millones. Tuvimos muchas rondas de financiación, diferentes rondas de financiación, y la verdad es que pasamos por todas las etapas que pasa normalmente una startup. Es decir, empezamos con una idea de negocio de diseñar un chip. No conseguimos la financiación que esperábamos, tuvimos que pivotar para hacer accesorios Bluetooth. La verdad es que no fue mal, tuvimos business angels, primeros inversores. Muchos de aquellos inversores a los que fuimos a ver ahora coinvertimos después de mucho tiempo, de 20 años. Algunos nos dijeron que no, por supuesto. Otros sí que los convencimos para invertir en la compañía. Y la verdad es que fue todo un reto porque empezamos a vender primero fuera de España. Creo que teníamos, si no recuerdo mal, más de 5 clientes fuera de España antes de poder hacer las primeras ventas en España. Entonces, yo creo que desde el principio tuvimos una mentalidad muy internacional. Intentamos expandir el producto por toda Europa antes de poder conseguir ventas en España. Y la verdad es que, como todas las compañías, tuvimos que varios cambios, baches, una montaña rusa, muchos problemas. Pero en una de aquellas épocas, la cosa no terminaba de funcionar, se decidió reforzar el equipo con gente con experiencia, y la verdad es que en aquella época yo no estaba muy de acuerdo en algunos cambios estratégicos y decidir salir de la compañía. La verdad es que siempre estaré muy agradecido a los inversores de la compañía y al fundador porque me ayudaron muchísimo, y de hecho fue uno de los inversores el que, por casualidad, porque yo la verdad es que tenía un perfil técnico y me iba a ir a trabajar en una empresa de satélites en UK. De hecho, había pasado todas las pruebas para entrar en una compañía que se llama Inmarsat. Y uno de los inversores me dijo que en Caixa Capital Risk estaban levantando un fondo, y que por qué no me iba a Caixa Capital Risk, a ver, porque estaban buscando gente, a ver qué tal. O sea que yo entré en el mundo de capital riesgo, la verdad es que por casualidad, porque sí que... ¿Cuándo entraste en Caixa Capital Risk? En 2006. 2006. En el año 2006 entré en Caixa Capital Risk cuando se estaba montando el fondo. De hecho, éramos, si no recuerdo mal, 5 personas. Y se habían hecho las primeras 2-3 inversiones. Futurlink, si no recuerdo mal, Vida Software, algunas históricas. Sí, tú sabes la de... porque, bueno, para los oyentes que lo sepan, coincidí con Sergio allí en Caixa Capital Risk, la de veces que me acuerdo de ese tipo de inversiones que habíamos hecho, ¿no? Por ejemplo, Vida Software era una empresa que era como un middleware para que pudieras hablar, para que pudieras, ¿no?, hablarle a aplicaciones y pudieran ejecutar, ¿no? Algo así, ¿no? No recuerdo. Efectivamente. Exactamente, ¿no? Y ahora muchas veces cuando veo todas las invertimos en una compañía española que tenía pues pintaza, pero creo que nació pues 15 años antes, ¿no? Porque ahora ves todos los sistemas estos para hablarle a las aplicaciones o para, ¿no?, de Google, de Amazon, ¿no? Y ves pues que todo el futuro de la voz, ¿no?, y con aplicaciones, y dijo, joder, cómo se adelantó Rafael, ¿no?, en aquel momento. Bueno. Sí, efectivamente. Oye, ¿cuántos años estás en Capital Riesgo, en Caixa? Pues en Caixa estuve 11 años, hasta el año 2000, o 10 años largos, hasta el año finales de 2016. Estuve en Caixa. Y siempre haciendo capital riesgo. Siempre haciendo capital riesgo, inversiones en fase seed. Empezamos con un vehículo de inversiones pequeño, Caixa Capital Semilla, y luego fuimos creciendo con diferentes vehículos. En Caixa Capital Risk se diversificó, se hicieron 3 verticales: la parte de industria, la parte de tecnología y la parte de salud. Y se hicieron diferentes fondos, primero liderado por Jordi Flaqué, luego pasó a liderarlo Carlos Trench, y yo, pues ya te digo, en 2016 pues decidí unirme a Banco Sabadell para la verdad es que
entre comillas, volver a emprender dentro de una compañía, porque cuando me unía a Caixa Capital Risk, y seguro que recordarás, estábamos empezando, de hecho llevábamos 2 inversiones, y en Banco Sabadell en 2016 la verdad es que me propusieron empezar de nuevo el área de capital riesgo, y la verdad es que el reto me encantó, volver a empezar de nuevo, y fue en 2016 cuando me uní a Banco Sabadell. Oye, en Banco Sabadell tenéis tres, no sé si tres o tenéis la parte de equity, ¿no? De inversión en capital, entiendo que para startups y también entiendo que para empresas más grandes, más desarrolladas, digamos así. Y luego la parte esta de Venture Debt, ¿es así o cómo lo tenéis estructurado? Mira, te explico muy rápidamente. En Banco Sabadell tenemos principalmente 3 áreas que trabajan con emprendedores. Tenemos el área de B-Startup, que es el área comercial, el cual el objetivo es ayudar a todos los emprendedores, inversores, a todo el ecosistema, y que cuando un emprendedor piense en un banco, piense en B-Startup, en Banco Sabadell. Ahí la verdad es que empezamos en 2014, hasta la fecha se ha prestado un volumen de 280 millones y de forma creciente, porque únicamente el año pasado, en 2019, se prestaron 80 millones a startups, y se han creado diferentes productos pensando en startups, como por ejemplo el préstamo Media for Equity para ayudar a las startups que utilicen la financiación de Media for Equity pues a financiar su IVA, rentis tecnológicos, tarjetas únicamente para marketing digital. Luego está el área de inversiones, o sea, el Venture Capital, en la cual tenemos el área de inversiones en capital y el área de Venture Debt, que ahora entraremos un poco más en detalle. Y por último tenemos el área de InnoSales, que yo siempre digo que es un área, la verdad es que muy complicada. ¿Por qué muy complicada? Porque son la gente que traduce el lenguaje de los emprendedores con el lenguaje de una gran corporación. Es decir, porque ayudan a innovar, a traer tecnología dentro del banco, tecnología de startups. Entonces, lo que ayudan es a buscar soluciones tecnológicas que puedan ayudar al banco en su digitalización y en su innovación, y ayudan a meter esta tecnología dentro del banco. Y por eso digo siempre que hacen de traductores, porque el lenguaje que utilizan los emprendedores es muy diferente del lenguaje que utilizan pues grandes corporaciones, y en este caso pues una corporación como Banco Sabadell. Vale, o sea, vosotros tenéis la parte esta de digámoslo así, de la parte de banca, ¿no? Que tiene productos orientados a emprendedores, a startups, que es B-Startup. Luego tenéis la parte de capital. Dentro de capital, ¿qué vehículos tenéis o qué tipo de inversiones hacéis? Nosotros tenemos 2 vehículos, el vehículo de capital riesgo y el vehículo de Venture Debt. Ambos vehículos no son un vehículo de capital riesgo al uso, porque al final nosotros no tenemos inversores externos, no tenemos el PIS, tenemos un único LP que es el Banco Sabadell. El Banco Sabadell ha asignado 50 millones para esta actividad, para la actividad de inversión. Para las dos. Para las dos. ¿Vale? Okay. Perfecto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en la parte de Venture Capital invertimos en compañías de 100.000 euros a 2 millones de euros en fases iniciales, en fase Seed y Serie A, en la cual normalmente casi siempre coinvertimos pues con gente como vosotros, como For Founders, como Encomenda, como Inverready, diferentes Bank Inter, otros players que invierten en fase inicial. Y luego tenemos la parte de Venture Debt, que la parte de Venture Debt yo siempre digo que es para compañías en fases más avanzadas, en fases Serie A, A+ o B. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final el Venture Debt es una herramienta que ayuda al crecimiento de las compañías sin dilución, o con una dilución mucho menor que si se hubiese una inversión en capital. Y son para compañías que ya estén facturando, que tengan un modelo de negocio testeado y que realmente veamos desde un perfil de riesgos que pueden devolver el préstamo. Entrando en el tipo de características, no sé si nos puedes concretar más, ¿no? A ver si, pues, rango de facturación o necesitáis EBITDAs positivos o en qué punto una startup puede estar en el momento de llegar ahí, más allá de si ha levantado una serie A o una serie B, ¿eh? Un poco de métricas. Vale, pues
Pues mira, os explico. Es decir, normalmente buscamos compañías que, por ejemplo, si fuera una compañía con modelo de negocio SaaS, pues que tenga MRRs pues de 50.000 euros para arriba, más o menos. Y si es una compañía más un e-commerce o clasificados, pues que tenga ya aproximadamente unos 100.000 euros de transacciones mensuales. ¿Vale? ¿Qué buscamos? ¿Para qué se utiliza el Venture Debt? El Venture Debt se utiliza principalmente para lo siguiente. Se utiliza para complemento de rondas, pero de rondas ya más tipo A, tipo B. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una compañía que esté buscando una ronda de capital de 2 millones o 3 millones, normalmente las compañías consiguen valoraciones que suelen ser inferiores a lo que inicialmente buscaban. Entonces, si una compañía, por ejemplo, necesita para desarrollar su plan de negocio 3 millones, puede coger 2 millones en capital que le diluye y 1 millón en Venture Debt que no le diluye. Y le ayuda a tener el runway suficiente como para llegar al siguiente hito de valor, a la siguiente ronda o ya llegar a rentabilidad, etc. También se suele utilizar para M&A. Es decir, las compañías en una fase un pelín más avanzadas, muchas veces piensan en la internalización, adquiriendo alguna compañía, otra startup, en otro territorio, o que tenga un producto que le puede complementar, etc. Y normalmente, en este M&A, se suele pagar una parte en dinero, una parte en acciones que se le da de la compañía que compra, pero normalmente también se necesita dinero para integración, para juntar las compañías. Y ahí el Venture Debt es una buena alternativa. ¿Por qué? Porque te permite hacer la compra y te permite no diluirte, hacer la integración y ganar el valor que en teoría vas a ganar con esa integración para buscar la ronda después. También se suele utilizar entre rondas de inversión. Un ejemplo típico son compañías, por ejemplo, con modelos de negocio software as a service, que tienen un MRR, me lo invento, de 100.000 euros. Y dicen, si llego a 150.000 euros de MRR, el múltiplo que me van a pagar va a ser similar, pero el valor total va a ser más grande. Es decir, si al final te pagan, por ejemplo, 8, 9, 10 veces ARR, si tú incrementas ese ARR, el valor final pues será más alto. Entonces se utiliza el Venture Debt como ronda puente o como inversión puente antes de llegar a la siguiente ronda, para tener ese runway que le permita crecer. Cuando ya tienes la máquina engrasada, te permita crecer para hacer la ronda y que eso no te suponga una dilución. Vale. Esos son los casos. Entonces, no en ningún momento estáis primando que tengan evitas positivos ni nada por el estilo. No. Buscamos que la ¿Cuál es el factor que tú dices, esta es una buena operación para meterte? O sea, que te pueda devolver el préstamo, entiendo, ¿no? Primero que me pueda devolver el préstamo, pero os explico en qué consiste el Venture Debt. Y os voy a poner, explícanos. ¿Puedes poner un ejemplo? Sí, os voy a poner un ejemplo que es lo más fácil. Imaginaros una compañía cuya valoración son 9.750.000 euros y busca 1 millón de financiación para seguir su crecimiento. Y nos dice, oye, necesito este 1 millón de euros. ¿Qué condiciones tendría el Venture Debt en este caso? Es un Venture Debt a 3 años, en el cual el primer año tiene carencia de principal, únicamente se pagan intereses. Estamos trabajando con intereses entre el 10 y el 12% de interés anual, con una comisión de apertura de entre el 1 y el 1,5%, y luego un equity kicker. ¿Qué es el equity kicker? El equity kicker es una parte del precio del Venture Debt que se paga en participaciones. Es decir, normalmente trabajamos con un equity kicker del 25% del préstamo. Si nosotros te prestamos 1 millón, el 25% de 1 millón son 250.000 euros. Como antes he dicho que la valoración de la compañía eran 9.750.000, si yo cojo 250.000 dividido entre 10 millones, daría un 2,5% de la compañía. La compañía nos daría a nosotros un 2,5% de la compañía. Como pago. Y tiene que devolver el millón entero. Y tiene que devolver el millón entero. Efectivamente, tiene que devolver el millón entero. Más los intereses, ¿no? Al final del millón estarías devolviendo 1.300.000, 1.400.000, ¿no? ¿De 3 años? Efectivamente, pero claro, tú piensas que si tú hubieses tenido 1 millón en capital, a una valoración de 10, te hubieras diluido aproximadamente un 9%.
Es decir, en lugar de diluirte un 9%, te diluyes un 2,5%. Si tú crees que la compañía va a ganar valor, ese trozo, esa diferencia de porcentaje, en el futuro valdrá muchísimo más de lo que tú me estás pagando. Muchísimo y más. una pregunta, ¿así lo hace todo el mundo? O sea, este modelo, entiendo que Inverready lo hace también así, ¿verdad? Sí, es decir, en España sois 2 players que hacéis esto, ¿o hay más players que lo hacen? no, somos 2 players. Inverready fue el primero en lanzarlo, el pionero, y Sal Venture Capital, que fuimos el primer banco y somos el otro player que hay en el sector. ¿Y qué diferencia hay? O sea, en el Venture Debt también hay Venture Debt Serie A, digamos, y Venture Debt Serie B o más grande. Es decir, de Venture Debt hay desde semilla hasta Venture Debts de 50, 100 y 200 millones de euros. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Venture Debt Seed, que seríamos nosotros, que no es para empresas Seed, pero es para empresas un poquito más avanzadas, y el Venture Debt para empresas más grandes? La primera diferencia es la cantidad. Es decir, el Venture Debt para empresas más grandes normalmente son fondos de 100, 200 millones, entonces los tickets mínimos van de 3 millones, entre 2 y 3 millones, como mínimo. Por menos no se mueven, ¿vale? Y son players paneuropeos. En este sector está Harvard, por ejemplo, Columbia Lake Partners, Silicon Valley Bank, Kreos Capital, son players paneuropeos que trabajan con fondos más grandes. ¿Y cuál es la diferencia entre ese tipo de inversores y, por ejemplo, los inversores de Venture Debt locales, en este caso Inverready y nosotros? La primera diferencia es la cantidad. Es decir, ellos normalmente hacen tickets más de 5, 7 millones y pueden hacer algo más pequeñito, como he dicho, 3 o algo así, pero por 1 millón no se mueven. Segundo, no invierten o no dan Venture Debt a ninguna compañía que no haya un VC de su red, digamos. Es decir, un VC internacional. Un Index, un Balderton, un Milano Ventures, es decir, VCs paneuropeos. Si no estás invertido por VCs, no tienes Venture Debt de su parte, ¿vale? Y la otra gran diferencia son las condiciones. Tipo de interés es muy similar, pero el equity kicker es diferente. El equity kicker, ellos trabajan con warrants. Y lo que hacen es que cogen el equity kicker, la cantidad es más o menos igual, están hablando entre un 15 y un 20%, el equity kicker, pero lo cogen desde el valor de la ronda. Como habéis visto, yo lo he cogido desde el valor nominal. Y ellos lo cogen desde el valor de la ronda. Es decir, si la compañía vale 9.700.000... Ponnos un ejemplo, venga, por ejemplo, empresa que vale 100 millones, ¿vale? Valoración 100 millones y hay un Venture Debt de 10 millones, bueno, valoración 90 millones, ¿vale? Sí. Pre-money, 10 millones que se le presta de mira, de Venture Debt, por lo tanto se les quedaría el equity ticket, de hecho sería un 25, serían 2,5 millones, ¿no? Sí, mira, si yo cogería 2,5 millones en Venture Debt, si lo cogiéramos de la forma, digamos, de Venture Debt Seed, nos quedaríamos un 2,7% de la compañía. Y nos quedaríamos un 2,7% de la compañía. Nos darían las participaciones, por lo tanto, tienen ese valor. Si lo hiciera un Venture Debt como Kreos, Harvard, etcétera, de fases más avanzadas, ellos lo que hacen es un warrant y cogen como si hubiesen invertido a 90 millones. Es decir, si se vendiera la compañía por 90 millones, nosotros nos llevaríamos un 2,7% de la compañía, es decir, 2,5 millones, y ellos no se llevarían nada, porque cogen como si hubiesen invertido a 90 millones. Vale, un warrant, para el que no lo entienda, es una opción a comprar, ¿no? Entonces, vamos, que sería como una phantom. Digas, Mar. La conclusión es que son más baratos que vosotros. No, te explico. ¿Por qué? Porque ellos tienen más cosas. Ellos tienen normalmente comisiones de apertura más grandes, comisiones de cierre. Normalmente su carencia es más baja. Suelen trabajar con carencia de 3 meses, 6 meses. Nosotros solemos trabajar con carencias de principal de 12 meses. Y además, ellos cogen como garantía, normalmente, muchas más garantías que cogemos nosotros. Por ejemplo... Sí, ¿qué tipo de garantías cogéis vosotros? Mira, porque esto es otro tema que teníamos que preguntar, ¿qué colaterales cogéis aquí? Nosotros como colaterales normalmente cogemos o que una parte de los ingresos de la compañía tenga que pasar por una cuenta de Banco Sabadell en la cual, en caso de impago, podemos coger el dinero de esa cuenta, ¿vale?
podemos coger como garantía la IP de la compañía. ¿Vale? Podemos coger como garantía... Cuando dices la IP, ¿qué quiere decir? La IP es la... La Intellectual Property. Por ejemplo, una compañía de software, podemos decir, oye, pues yo te cojo tu software, que al final el software sin el equipo no vale nada, pero bueno, coges el software y en caso de default, tú podrías tener el software. Pero, ¿para qué hacemos esto? Vamos a explicar para qué se coge la garantía. La garantía no se coge como garantía, porque en estas compañías estás jugando acompañar a la compañía y acompañar a los inversores de Venture Capital. La garantía simplemente se coge para que no se te quede cara de tonto. Es decir, si la compañía, por ejemplo, va muy bien y por lo que sea no te quiere pagar, no tienes absolutamente ninguna fuerza que no sea esa garantía. Que tú no le digas, oye, págame porque tengo esta garantía. Si ellos no te quieren pagar, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, para eso está pensado la garantía. Y luego podrían llevarlos a juzgados, no entiendo. O sea, vamos, que sí, pero tienen que... Sí, puedes llevarlo a juzgado, pero al final no te interesa. Es decir, al final el Venture Debt está hecho como un complemento y el Venture Debt juega a la misma liga que juegan los inversores en capital, el Venture Capital. Por lo tanto, estás jugando a la misma liga. Y lo único que tú quieres esa garantía es que para que, por ejemplo, si la compañía pasa por ciertos momentos de dificultad, tú puedas negociar y decir, oye, pues me reduzco, no me pagues, tienes más carencia, pero que en ningún caso no te paguen porque digan, oye, no quiero pagar a la deuda ahora. Vale. Y entonces, ¿cuál es el criterio? Una vez que sabemos cómo funciona un Venture Debt, o sea, que es una deuda con un tipo de interés de entre un 10 y un 12% y que os quedáis un porcentaje de la compañía, por si luego entiendo que hay un upside, es... tú has dicho, oye, son para compañías que tienen un volumen, pues oye, entre pues, de unos 50.000 euros de MRR o no sé, el dinero que has dicho en un B2C, pero... Sí, efectivamente. De 100.000 euros de margen, ¿no? O lo que sea, ¿no? O 50.000 euros de margen. Entonces, la pregunta es, ¿qué? Y te preguntaba ahí, Marc, oye, y EBITDA no es necesario, pero ¿qué criterio tú evalúas entre una propuesta y otra? ¿Qué es lo que te hace decidir, oye, esta sí, esta no? Pues mira, me hace decir varias cosas. Primero, el potencial de crecimiento, es decir, lo analizamos un poco como un VC. ¿Qué crecimiento está teniendo la compañía? Segundo, ¿qué inversores están en la compañía? Si está financiada por Venture Capital, que tienen capacidad de hacer follow-ons o en caso de que la compañía tenga ciertas necesidades, acompañarles, pues es un plus. ¿Cuánto de lejos puede estar de la rentabilidad? Es decir, yo no quiero que sea rentable, pero si es una compañía, por ejemplo, que me presenta un plan de negocio que durante los próximos 3 años no va a entrar en rentabilidad y va a necesitar 5 millones más, pues seguramente no la invertamos, no le demos Venture Debt. Es decir, tiene que haber cierta visibilidad de que en 1 año y medio, 2, puede haber rentabilidad, o que si no la quieren poner en rentabilidad es porque se quiere ir a más crecimiento, pero no porque la compañía no pueda llegar. ¿Qué ratios miráis a nivel en relación a revenue o en relación a margen bruto para poder devolver porque es el ejemplo que decías, una empresa SaaS de 50.000 euros, devolver 1.300.000 a 3 años, pues es un esfuerzo muy alto, ¿no? Efectivamente, pues mira, miramos realmente, como te he dicho, el ratio de crecimiento. Es decir, no es lo mismo una compañía que tenga un SaaS de 1.000 euros y te presente una tendencia de que está creciendo al 12-15% mensual que una empresa que te presenta un SaaS que está creciendo al 5 o al 6% mensual. Es decir, tú estás viendo el ratio de crecimiento, estás viendo que realmente la compañía puede llegar a ratios de MRR elevados y que realmente te pueden devolver el préstamo. Y que con esos crecimientos seguramente tendrán acceso más a una ronda de inversión que seguirá financiando la compañía. También miramos el ratio de deuda. Es decir, si por ejemplo la compañía está muy altamente endeudada, tiene otras deudas que tiene que devolver durante los 3 años, no es lo mismo que una compañía que, por ejemplo, tenga menos deuda y tenga deuda pues que tiene que devolver a 6-7 años o bullet. Vale. Una pregunta, ¿mezcláis compañías que habéis entrado en capital con Venture Debt o intentáis por un tema de conflicto de interés no hacerlo? Nosotros nunca invertimos. Si hemos entrado en una compañía en Venture Capital, no la financiamos con Venture Debt. De hecho, ¿Y qué ticket razona? Bueno, perdona, continúa. No digo, de hecho, normalmente nosotros entramos en Venture Capital en fases un pelín más tempranas que financiamos en Venture Debt. Las compañías de Venture Debt suelen ser compañías
en fase más avanzadas en la cual, pues como he dicho, ya tienen o buscan una ronda A plus B, en la cual pues nosotros con Venture Capital no entraríamos. Vale. ¿Por qué? ¿Y qué TIR esperáis vosotros de una operación de Venture Debt? Pues mira, nosotros normalmente buscamos, de cada operación de Venture Debt, buscamos TIRs alrededor de entre el 15 y el 20%. ¿Por qué? Porque eso es por operación. ¿Por qué? Porque, contando el equity kicker, ¿eh? Contando el equity kicker. ¿Por qué? Porque nosotros lo que como te he dicho, no tenemos una garantía, un colateral líquido, ¿vale? Entonces, tendremos defaults, seguro que habrá impagos, seguro que habrá una probabilidad. ¿Qué defaults esperáis o en vuestro modelo? Pues en nuestro modelo más o menos estamos previendo un default de alrededor del 15%. Ok, pero el default aquí en este caso, las amortizaciones de los préstamos, has dicho primer año de carencia y luego esas amortizaciones mes a mes o semestrales o anuales, o se negocia caso a caso. O mes a mes o trimestral, nunca semestral. Perfecto. Oye, ¿qué tickets hacéis? Hacemos tickets de entre, como te he dicho, de entre 200.000 y 2 millones. Normalmente, como mucho, el primer ticket nunca supera el 1.000.000 de euros y luego podemos hacer complementos hasta llegar a 2 millones. Más o menos, la media son 750.000 euros. Nuestro ticket medio son 750.000 euros. ¿Y nos puedes poner ejemplos de empresas que habéis invertido? Sí. Bueno, que lo podéis decir. Mira, por ejemplo, es público, está en nuestra web, en salventurecapital.com. Una compañía que le hemos dado un Venture Debt es Wallmastering. Es un ejemplo en la cual cogió un Venture Debt para seguir creciendo y posteriormente, a los 7 meses, cerró una ronda con Nauta Capital. Eso le permitió incrementar su MRR y luego cerrar la ronda. Y esto no es un bad signaling, que se llame, que haya un Venture Debt a la hora de levantar una ronda. No. Aquí también te diría que hay, como todo, es decir, el Venture Debt en los países nórdicos y en Estados Unidos está mucho más extendido y es algo mucho más común encontrar el Venture Debt en las compañías. Aquí, la verdad es que Inverready, que fue el pionero en el Venture Debt, hizo y está haciendo una labor muy buena de educar a todo el ecosistema en lo que es el Venture Debt. Ellos fueron los primeros que empezaron en 2014, si no recuerdo mal. Perdona, en 2012, si no recuerdo mal. En 2012 fueron los primeros en lanzar el Venture Debt. Hicieron una labor de educación del ecosistema, pero todavía estamos en una fase temprana del Venture Debt y todavía hay gente más y menos reacia al Venture Debt. Por ejemplo, ejemplos que nos hemos encontrado reales, sin poner nombres concretos, pero hay compañías que hemos estado trabajando en las cuales ha habido como diferentes opiniones en coger el Venture Debt o no. Había un sector de la compañía que eran los emprendedores y algunos business angels que querían coger el Venture Debt y había otros fondos de Venture Capital que preferían dar un préstamo participativo a la compañía en lugar de coger el Venture Debt. Al final, ¿por qué crees que se produce te explico. Es decir, porque los emprendedores y los business angels, si creen que la compañía va a crecer, prefieren un Venture Debt porque les diluye menos y normalmente no tienen capacidad para ir haciendo follow-ons. Y los fondos de capital riesgo que dicen, oye, pues prefiero hacer un préstamo participativo ahora porque creo que estamos ya trabajando en una ronda, estamos hablando con inversores y se va a cerrar la ronda en 6 meses, pues voy a tener un descuento sobre la siguiente ronda, voy a acompañar y voy a tener ese descuento. Por lo tanto, prefiero yo poner el dinero porque ya voy a tener un discurso frente al nuevo inversor de que, oye, capitalizo mi deuda y yo voy a coger más porcentaje. Entonces, es una dicotomía, lo entiendo, ambas situaciones, pero esto es lo que normalmente nos encontramos. Y de hecho, ha habido ocasiones en las cuales se ha hecho un préstamo participativo de los socios y un Venture Debt. Una pregunta, Sergio, para el momento actual, ¿no? Porque yo el otro día hablando contigo me dijiste, no, hombre, ahora para nosotros se presenta un momento interesante, ¿no? La pregunta es, en un momento como el actual, ¿no? Donde, no sé cuándo nos vais a escuchar este podcast, pero ahora mismo estamos viviendo pues el confinamiento del coronavirus, donde muchas empresas pues les va a caer los ingresos, incluso las de travel pues prácticamente a cero, y otras pues les va a caer el negocio a lo mejor un 50%, ¿no? Pero a lo mejor de aquí un año se han recuperado, ¿no? La pregunta es, ¿vosotros haríais operaciones en esta situación o no? ¿Os veis ahora como una oportunidad para invertir
¿O realmente no lo veis? Es que preferimos estar wait and see. Al revés, vemos una gran oportunidad. ¿Por qué vemos una gran oportunidad? Porque efectivamente habrá muchas compañías que sufran y por su modelo de negocio tardarán mucho en recuperarse, pero habrá otras compañías que estaban creciendo bien, que estaban traccionando muy bien, que están en sectores pues anticíclicos y que seguirán creciendo, pero que ahora pueden tener una dificultad y si, por ejemplo, esperaban tener un crecimiento y buscar una ronda a final de año, pues a lo mejor se tienen que esperar al verano que viene. Se tienen que esperar a lo mejor 6 o 9 meses más. Y han caído las ventas. Aquí serán buenas oportunidades para el Venture Debt porque podrán tener financiación con una dilución mínima para poder seguir el crecimiento en el momento que esto se repunte sin tener la dilución y poder crecer y conseguir el valor que esperaban dentro de 6 meses. Entonces creemos que será una muy buena oportunidad. De hecho, estamos hablando como os he dicho, el Venture Debt es una herramienta que va de la mano normalmente del Venture Capital. Y estamos hablando con muchos inversores de Venture Capital que realmente están viendo el Venture Debt como una oportunidad para en esta época, cuando salgamos de este confinamiento, poder tener opción a ese Venture Debt junto con financiación pública de las diferentes ayudas que se están lanzando para poder seguir con el crecimiento y poder buscar esa ronda 6-12 meses más tarde, pero al valor que esperaban. Marc, bueno, yo una pregunta que tenía es, ¿vosotros os quedáis con derechos políticos? O sea, ¿tenéis derechos de vetos como un inversor más o simplemente os sumáis a lo que exista? ¿Y si tenéis presencia en el consejo o observers o...? Vale. Nosotros normalmente tenemos los derechos económicos de la última ronda, pero no tenemos derechos políticos. No tenemos. ¿Y no te da miedo que no esté en el consejo? No, nosotros normalmente lo que pedimos es o estar como observers en el consejo o al menos tener derecho a la información del consejo. Y esto es por 2 razones. Una, para poder tener un control de la compañía, de cómo está yendo, unos KPIs, pero 2, porque nosotros somos partners de la compañía y de los inversores. Y lo que queremos es ayudar, porque en el momento que damos el Venture Debt, nuestro objetivo está completamente alineado con el de la compañía. Queremos que crezca y queremos que consiga la siguiente ronda. Y podemos ayudar a esa siguiente ronda. ¿Por qué? Porque piensa que nosotros, como he dicho antes, no tenemos ningún colateral líquido. Por lo tanto, nuestra única garantía es la compañía. No tenemos ningún tipo de garantía personal. Por lo tanto, necesitamos que la compañía vaya bien para que se nos devuelva el préstamo y para que nuestro equity kicker crezca igual que cualquier otro inversor. Porque el equity kicker son acciones, no son phantoms. Bueno, pueden ser phantoms o pueden ser acciones. Es decir, jurídicamente, como lo implementes, hay varias maneras. Al final es que tenemos el derecho económico de esas participaciones, de esas phantoms, de esos warrants. Se pueden instrumentar de diferente manera. Vale, porque en principio es a nominal, como has comentado, ¿no? Sí. Y ahí puede haber un tema fiscal, ¿no? Porque la sociedad emite acciones a nominal y os las da a vosotros cuando hay una ronda superior. No tenemos ningún tema fiscal porque se explica que es como parte del pago de un préstamo. Vale, entendido. Vale. Pero que lo podemos hacer tanto en acciones a nominal como en warrants a valor nominal igual que si tuviéramos X participaciones. Vale. Oye, pregunta, Marc, si querías preguntar algo. No, adelante. Vale. Desde el punto de vista, entiendo que para solicitar un tipo de Venture Debt sí que es verdad que entiendo que la figura del financiero es más relevante, ¿no? O sea, que os peleáis más con el financiero, también con el CEO, pero que el financiero... O sea, no se le ocurre a nadie ir a pedir un Venture Debt sin tener el CFO, un buen CFO, ¿o no? No, normalmente no, ya que si no entiendes bien la herramienta, lo primero que piensas es que es una deuda cara, porque tú puedes ir al banco a tener una deuda a un 2-3% de interés. Entonces, si lo comparas con una deuda, lo ves como una deuda cara. Y es importante entender bien la herramienta porque realmente es un puente entre la deuda y el capital. ¿Vale? Oye, igual que en el Venture Capital puede haber un mejor VC o peor VC, pues por lo que sé, pues porque te asesora mejor, te asesora menos. En este caso yo lo que entiendo es que
simplemente competís, ¿no?, por conseguir el mejor deal flow y ajustaros en los momentos que pueden ser más pero más complicados, pero quiero decir que es bastante, entre comillas, commodity, ¿no? Quiero decir que no requiere un valor añadido en la compañía. Bueno, yo no diría exactamente así. Es decir, efectivamente es una financiación, pero podríamos decir un poco similar a venture capitals generalistas que digan al final es dinero. Nosotros efectivamente al final es dinero y es una financiación, pero efectivamente podemos tener más know-how en un sector que en otro o podemos ayudar más por el estado de la compañía que otros. Pero es verdad que en el caso de España, tanto Inverredi como nosotros, yo diría que competimos, pero colaboramos muchísimo. ¿Por qué? Porque parte de nuestros competidores serían los Venture Devs internacionales. Y todavía estamos en una época en la cual el Venture Dev se tiene que educar al ecosistema y trabajamos los dos muy conjuntamente para realmente poder educar al sistema y poder entrar en estas compañías vía Venture Dev. De hecho, tenemos varios Venture Devs indicados entre los dos. Y muchas veces competimos con los Venture Devs anglosajones, que como he dicho ponen tickets de 3 millones, pero ahí a lo mejor hay compañías que pueden ser interesantes que buscan Venture Devs pues a lo mejor de 2 millones de euros. Y normalmente muchas veces nos sindicamos entre los dos para poder ofrecer esta alternativa y diluir parte del riesgo entre los dos y tener bolsillo para poder ir acompañando con más Venture Devs en el futuro. Os pongo un ejemplo. Tenemos una compañía, como os he dicho antes, que se llama Sammy Road, en la cual le dimos un Venture Dev a la compañía porque estaba en un proceso, en ese momento estaba cercana a break-even, la compañía, y estaba pensando en poner la compañía a la venta, en buscar la venta de la compañía. Y no quería que los inversores invirtieran porque les diluían. Ahí hicimos un primer Venture Dev entre los dos, de 1 millón de euros. Y un año después, la compañía, la verdad, es que tuvo un performance espectacular, creció muchísimo y le volvimos a dar otro Venture Dev de 1 millón entre los dos para seguir ese crecimiento. Y hoy la compañía este año, en 2019, ha cerrado con números muy, muy buenos y sigue su crecimiento. Este es un ejemplo de libro de que la dilución que le hubiese supuesto a la compañía en caso de haberlo hecho en capital hubiese sido mucho más grande de lo que tiene ahora con Venture Dev. Pero en este caso, perdón, en este caso Sergio no tenía acceso a deuda bancaria o ya estaba hasta los topes de deuda bancaria. Sí que tenía. Lo que pasa es que, por ejemplo, las startups pueden tener acceso a deuda bancaria. Las startups pueden tener acceso a deuda pública, tipo Cedeti, Enisa, ICF, IVF, Soprea en Andalucía, que suelen ser tickets pequeños, de 200, 100, 300, y cierta deuda bancaria, pero una startup difícilmente podrá tener acceso a 1 millón de deuda bancaria o 750.000 euros de deuda bancaria, por ejemplo, que es nuestro ticket medio, sin ningún tipo de garantía. Normalmente estas compañías sí que tienen deuda, suelen tener, medio millón, 1 millón de deuda entre diferentes organismos, pero ya están un poco ratio deuda-capital muy elevado y difícilmente van a tener acceso a más deuda. Vale. Y en el marco del contexto actual, con las ayudas del gobierno, ¿os veis con capacidad de competir? Porque sí, pero es que nosotros no competimos con la deuda. Somos complementarios. No competimos con la deuda bancaria. Es decir, la deuda bancaria te permitirá tener acceso efectivamente a deuda más barata que el Venture Dev, por supuesto, pero no es complementario. ¿Por qué? Porque nosotros, aparte de darte tickets más grandes, te ayudamos en la siguiente fase de la compañía. Entendido. Vale. Oye, otra pregunta. Si yo fuera accionista de un fondo, ¿o qué rentabilidades han dado este tipo de fondos históricamente? Entiendo que vosotros no, como tenéis un único accionista que es el Banco Sabadell, pero entiendo que los otros players internacionales habrá un histórico de rentabilidades. ¿Y cuál es la rentabilidad esperada si yo invirtiera en un fondo de este estilo? La rentabilidad que suele dar un fondo de Venture Dev
va entre el 12 y el 20%. Pero los inversores están mucho más abiertos a invertir en fondos de Venture Debt. ¿Por qué? Porque un fondo de Venture Capital es un fondo que normalmente tiene una duración de 10 años. 5 años es el periodo de inversión en el cual el fondo hace capital calls a los LPs y vas poniendo dinero para invertir, y luego tiene otros 5 años en los cuales vas recuperando el dinero a medida que las compañías se van vendiendo. En un fondo de Venture Debt es ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque efectivamente sí que tienes un periodo de 5 años de inversión y 5 años de desinversión, pero vas recibiendo dinero como inversor prácticamente desde el primer año. Porque tú, cuando haces una inversión, tienes un primer año de carencia de principal, pero luego se te va devolviendo. Y como inversor vas recibiendo el dinero. Por lo tanto, prácticamente desde el año 2, tú como LP vas recibiendo dinero. Por lo tanto, es una inversión mucho más líquida que un fondo de Venture Capital. Una rentabilidad de entre el 12-20% es una rentabilidad baja. Depende, si lo comparas con fondos de Venture Capital de lo que se llama primer cuartil, es decir, el 25% de todos los inversores mejores, pues seguramente será más baja. Pero no hay un porcentaje de fondos de Venture Capital que den rentabilidades tan altas. Por lo tanto, es una inversión en la cual el inversor puede tener acceso a ser más líquido y recibir el dinero con una rentabilidad que ahora mismo, pues si tú inviertes en bolsa o en otro tipo de instrumento de financiación, pues no hay tantos instrumentos que te puedan dar alrededor de un 10% de interés. Entonces, es una buena herramienta de inversión. En relación a la liquidez del producto, que sí que estoy de acuerdo contigo, que es mucho más líquido, o la devolución del principal más los intereses es a 3-4 años vista, sí te queda pendiente el equity kicker, ¿no? Que eso no tienes ningún... No sabes cuándo lo cobrarás o si lo llegarás a cobrar, ¿no? Efectivamente. Y ese equity kicker, lo que esperamos es que, por supuesto, habrá equity kickers que nunca serán líquidos porque la compañía no funcionará. Habrá equity kickers que a lo mejor se hacen líquidos en el caso del Venture Debt a un múltiplo de 1, que puede que para el Venture Capital no sea un éxito, pero para el Venture Debt es más que aceptable porque estás recuperando un 1x de tu equity kicker. Y un porcentaje pequeño, pero te pueden devolver 3-5 veces el equity kicker. Y eso te devolverá los defaults que hayas podido tener. Y en ningún caso protegéis esos equity kickers, ¿eh? Me refiero a no vais a las rondas a proteger ese porcentaje, a no diluirvos, o en caso de un down round tampoco. No es una política que normalmente usamos. No estamos cerrados y lo podríamos llegar a hacer, pero no es una política que sigamos. Y normalmente, si una compañía va bien, hay incluso dificultad para los propios inversores en meter en la siguiente ronda. Es decir, si una compañía va bien, puede pasar que te llegue un fondo internacional y te diga, oye, yo tengo que meter, me lo invento, 2 millones por el 20% de la compañía. Y como mucho va a ser una ronda de 2,5 millones. Solo dejo medio millón más para los socios actuales. Y ahí ya hay cierta discusión, si la compañía va bien, entre los VCs de etapas iniciales en cubrir, sería difícil que nosotros como Venture Debt dijéramos que queremos mantener. Se podría dar, pero normalmente no lo hacemos. Muy bien. Oye, Marc, no sé si te ha quedado alguna pregunta más en el tintero, porque yo creo que ha sido una charla bastante técnica y con bastante profundidad, y seguramente hemos hecho que no sea fácil para la gente que nos vaya a escuchar, porque hemos hablado con mucho tecnicismo, pero vamos, yo creo que la verdad es que es un producto que es muy interesante, sobre todo en la época en la que estamos viviendo ahora mismo. Yo lo que diría, efectivamente hemos hablado con mucho tecnicismo, Jesús, pero yo lo que diría es que, como siempre he dicho, nuestro trabajo es gracias a los emprendedores, y nuestra puerta siempre está abierta para poder explicar el producto con el tiempo que sea necesario, los ejemplos que sean necesarios, ya que es un producto que creemos que es muy interesante para las startups y para los inversores, para los Venture Capital, y estamos más que encantados de explicarles los pros y contras del producto. Pues muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Marc. Muchísimas gracias, Sergio y Edu. Pues nos vemos, ¿no?, en
en breve. Bueno, más Desde que vemos, luego. nos escuchamos. Bueno, exacto, nos escuchamos. A ver, podemos poner la pantallita, pero no, es que no es lo mismo, no es lo mismo. Si no estamos cerca, no es lo mismo. Bien, en todo caso, gracias, Sergio, de verdad. Muchísima suerte también con todo este vendaval de situaciones y noticias que nos llegan y que, bueno, que vamos pues capeando de la forma más optimista posible. Cuidaros mucho los tres y ya sabéis pues que esto es obviamente Seed Rocket Startup School. No cierra las puertas ni en el peor de los casos, ya lo sabéis. Seguiremos aquí trabajando con profesionales, aprendiendo de todos ellos y apuntando todas esas notas y consejos que nos pueden pues llegar a dar soluciones para todo lo que vivimos y todo lo que está por venir, que no será poco, sin duda. Gracias a todos. Nos vemos en 15 días. Síguenos en Twitter, @SeedRocket, y si deseas más info, www.seedrocket.com.